El siguiente video está dedicado a los ingresantes en el año 2022 al profesorado de Educación Física que van a cursar la cátedra de Teoría del Movimiento, cátedra de la que hasta este año he sido responsable y bueno, ya estoy despidiéndome y de la cual también me ha dado tantas satisfacciones a lo largo de mi actividad docente. Vamos a hablar del concepto de movimiento. Cuando uno comienza estos estudios, podría llegar a preguntarse cuánto hay para decir acerca del concepto del movimiento. Y vamos a ver que hay varias cosas que esperamos que resulten interesantes. Vamos a empezar hablando del movimiento en general. Y en tal sentido vamos a decir que es todo cambio, el movimiento es todo cambio de localización que un objeto experimenta en el espacio en el transcurso de un determinado tiempo. Estamos hablando en términos generales, inespecíficos. Pero esta primera noción, esta primera definición, nos permite identificar, ahí resaltados en color, cuáles son los elementos que deben estar presentes en esta definición de movimiento. O sea, debe estar presente la noción de cambio de localización, espacio y tiempo. Esta definición general la vamos a llevar a una particularidad que es la que nos interesa en el profesorado de Educación Física para entender qué es el movimiento humano. Y vamos a encontrar los mismos componentes, cambio de localización, espacio y tiempo, pero según Gutenberg, siguiendo a Gutenberg, esos elementos que definen al movimiento, aplicados específicamente al cuerpo humano en general o a alguna de sus partes, es donde vamos a encontrar esa definición que nos aporta Gutenberg diciendo que el movimiento humano es un cambio de localización de la masa corporal humana o alguno de sus segmentos en el espacio y en el tiempo percibido como un proceso objetivo. Tenemos entonces la idea de movimiento en términos generales y de movimiento humano. Hay una noción que a veces se da para cierta confusión y que es necesario aclarar para continuar adelante, que es el concepto de motricidad. Meinel y Schnabel dicen que la motricidad son los fenómenos y procesos neurocibernéticos que tienen como consecuencia el movimiento humano. Veamos de qué se trata esto, ayudados por esta imagen y vamos siguiendo lo que señalamos con el cursor. Fíjense que a partir de un estímulo que es percibido por los receptores, ciertos receptores, en este caso los receptores del ojo, inician una vía sensitiva, una vía aferente, una vía nerviosa, que lleva una información de ese cambio en el medio, en el que consiste el estímulo, lleva la información, decíamos, al centro integrador, que va a articular la información que llega con la que sale, es decir, va a recibir la información sensitiva y va a elaborar la respuesta motora, dando lugar a una vía motora, una vía eferente, que se dirige hacia el efector. Fíjense la cantidad de fenómenos que han ocurrido hasta aquí y todavía no tenemos movimiento. Bien, a eso es lo que Meinel y Schnabel se refieren con motricidad, a esos fenómenos y procesos neurocibernéticos previos al movimiento humano. Luego sí, cuando el efector, que en este caso es el músculo, recibe la información para que se active, se va a contraer y ahí sí finalmente vamos a tener como resultado el movimiento, pero como consecuencia de esta motricidad que, reitero, es la sucesión de todos estos fenómenos previos que no se ven, que no son perceptibles a simple vista, como el movimiento. Pero bueno, queda de esta manera claramente definida esta noción de motricidad y diferenciada del concepto de movimiento.
Ahora, esta motricidad tiene ciertas influencias que son subjetivas y de orden psicológico, de orden psíquico. ¿A qué nos referimos? También siguiendo a Gutenberg. Fíjense en estas dos imágenes. Definitivamente no va a ser lo mismo patear un penal en el potrero jugando un picado con los amigos que realizar la misma acción, patear un penal, en la definición de una Copa del Mundo en el minuto 90. Los factores subjetivos, los aspectos psíquicos y los contenidos en la conciencia van a ser totalmente diferentes en una y otra situación. ¿Qué quiere decir Gutenberg con esto? Que todo esto que estamos mencionando influye sobre esa motricidad, o sea, sobre todos esos procesos y fenómenos previos al movimiento. Una vez que hemos definido movimiento y motricidad y hemos entendido cuál es la diferencia y las influencias que sobre la motricidad tienen lo psicológico, lo subjetivo, vamos a profundizar más, vamos a ponerle un zoom más amplio a esta noción de movimiento. Y la propuesta es que lo hagamos guiados a través de algunas preguntas. La primera que nos vamos a hacer es cómo se sostiene energéticamente el movimiento. Y energéticamente se va a sostener a partir de la energía, o sea, que aportan las calorías que obtenemos de los alimentos, que luego de ser digeridos se van a transformar en nutrientes, nutrientes energéticos, como en el caso de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, que serán los que aporten y sostengan energéticamente el movimiento. La siguiente pregunta, en la cual seguimos profundizando esta noción de movimiento para finalmente vamos a llegar a una definición bastante más compleja. La siguiente pregunta orientadora es ¿cómo es posible caracterizar al movimiento? Y la caracterización del movimiento se va a poder realizar a partir de la biomecánica, de los elementos que nos brinda la biomecánica, que es una disciplina que estudia las posibilidades biológicas del aparato locomotor desde las leyes y los conocimientos de la física. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer, siempre en camino de esta definición más acabada, más fina, es cómo es significado y cómo es interpretado socialmente el movimiento. Y en tal sentido, vamos a decir que el movimiento es una expresión cultural. Aquí podemos ver en estas dos imágenes claramente situaciones vinculadas al movimiento, si bien son posturas, pero posturas a las que se ha llegado luego de realizar un movimiento, que dan cuenta de una clara ubicación cultural. Podemos identificar, decía claramente, a una persona que a través de su forma de sentarse lo vamos a relacionar con una cultura oriental y otra con la otra persona, la que está sentada en la silla, con una cultura occidental. Y también decimos que en esta significación e interpretación social del movimiento, vamos a decir que el movimiento refleja valores estético-culturales de una persona, de un grupo, de una comunidad, y citamos como ejemplo de esto que nos dice Bourdieu, citamos como ejemplo el baile, a través del cual podemos ver con claridad esta idea que estamos trabajando, ¿no? O sea, los valores estéticos y culturales. Los bailes tribales digamos, nos va a permitir interpretar, significar socialmente el movimiento en un grupo, en una comunidad, claramente diferente de los bailes que se pueden dar en un boliche, en una discoteca. Que si bien las dos acciones son bailes,
tenemos una interpretación, una significación, una atribución de sentido del movimiento totalmente diferente en estos dos grupos que nos muestra las dos imágenes. La pregunta orientadora siguiente sería: ¿qué tipo de relación establece el movimiento con el medio? Y aquí tenemos que recurrir a los aportes de Lebouche, que plantea que el movimiento humano es uno de los elementos concretos, objetivos, visibles de la conducta humana, mediante el cual el hombre establece una relación dialéctica con el medio. Para poder interpretar lo que dice Lebouche, tenemos por un lado el ser humano y tenemos el medio, el contexto, el entorno en el cual se desarrollan las acciones de ese ser humano. ¿Y por qué decimos que es una relación dialéctica? Porque es una relación entre dos, es una interrelación de influencias recíprocas entre dos elementos, que en este caso, como podemos observar, sería el ser humano y el contexto, el medio. En esta relación el ser humano va a influenciar, va a modificar a través del movimiento a ese contexto, a ese medio, a través de una función expresiva del movimiento. Pero a la vez, en esta relación dialéctica, la parte que vuelve en ese ida y vuelta de esta relación, el movimiento también tiene una función adaptativa en la cual el ser humano se va a ajustar, se va a acomodar a los estímulos que el medio le plantee, le presente. Y ahí es donde entonces recordamos la imagen de Ana Galay jugando al beach volley, en donde podemos ver todos estos elementos que estamos mencionando aquí en esa relación dialéctica, el ser humano expresándose, influenciando el medio. Pensemos el golpe a la pelota de vóley, y cuando la pelota de vóley viene de vuelta, vamos a través del movimiento, a través de una función adaptativa del movimiento, ajustarse, acomodarse a ese estímulo que le plantea el contexto, el entorno, que en este caso particular sería, por ejemplo, un partido de beach volley. Y ahora sí, luego de este recorrido que nos han permitido estas preguntas orientadoras y recuperando todas las nociones que hemos venido trabajando hasta el momento, podemos realizar una aproximación más acabada, más profunda, más detallada acerca del concepto de movimiento. Y ahí vamos a decir, desde ese lugar, que el movimiento humano, originado en fenómenos y procesos motrices, evidenciado en los cambios de posición del cuerpo humano o de sus partes en el transcurso de un tiempo, sostenido por componentes bioenergéticos, caracterizado a partir de nociones biomecánicas, interpretado y significado socialmente desde lo estético-cultural, es una de las múltiples formas de interacción que el hombre establece en su particular relación dialéctica con el medio. Y esto es lo que queríamos aportar con este trabajo. O sea, empezábamos pensando cuánto hay para decir del movimiento y planteábamos que ese movimiento era el cambio de posición en el espacio a lo largo de un determinado tiempo, lo cual no nos resultaba suficiente. Fuimos trabajando las diferentes nociones que caracterizan al movimiento para poder llegar entonces a este concepto de movimiento, que es un concepto bastante más complejo. Digo complejo porque es analizado desde diversas perspectivas, desde lo bioenergético, desde lo biomecánico, desde lo estético-cultural, desde lo sociológico, y ese es el aporte que hemos querido hacer. Si este video te ha resultado de interés,
te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal y te suscribas al mismo. Muchas gracias.